En medio de los días de lluvia y viento, cuando la vida en el campo seguía su curso entre preocupaciones y labores cotidianas, hoy era un día muy especial para la pequeña familia de Huyen y De. Desde temprano Huyen se apresuraba en el huerto recolectando verduras para llevar al mercado, mientras De trabajaba bajo la lluvia y el sol en los campos para conseguir un ingreso extra. Nadie podía imaginar que en esa humilde casa se iba a vivir un momento tan lleno de emoción que podría hacer llorar de alegría. Por primera vez en sus 38 años de vida, De recibiría una celebración de cumpleaños completa, una vela brillante, un sencillo pastel y sobre todo el amor sincero y profundo de su esposa e hijos. Ese instante de ternura y felicidad transformó un día cualquiera en un recuerdo inolvidable para toda la familia. Hoy Huyen estaba tan ocupada como siempre. Desde primeras horas de la mañana cargó su cesta y salió al huerto a recoger verduras frescas para llevarlas al mercado. Aunque los manojos de hojas verdes parecían livianos sobre sus hombros, descansaba el peso de las preocupaciones diarias, el esfuerzo silencioso por asegurar el sustento de su pequeña familia. Cada paso que daba entre los surcos, cada verdura que colocaba con cuidado en la cesta, estaba cargada de cariño y responsabilidad. Sabía que detrás de esos gestos sencillos se escondía la fuerza de alguien que lucha por el bienestar de los suyos. Mientras tanto, De también había partido temprano. Salió hacia los campos para trabajar como jornalero, enfrentándose al sol y al viento con manos curtidas por la labor. La tierra y el polvo se adherían a su piel, pero él continuaba con paciencia y determinación. Sabía que solo con esfuerzo y constancia podría garantizar un hogar tranquilo para Huyen y Maya, un lugar donde la familia pudiera vivir con seguridad y cariño. Cada azada que enterraba en la tierra, cada paso que daba bajo el calor del mediodía, era una prueba silenciosa de amor y dedicación. A pesar de la fatiga, ninguno de los dos se quejaba. Sus corazones estaban llenos de esperanza y de la certeza de que sus esfuerzos no eran en vano. Mientras Huyen recorría el camino hacia el mercado, con su carga de verduras, y De se entregaba al trabajo duro en el campo, ambos compartían el mismo objetivo: construir día a día un futuro más estable, donde el amor y la unidad familiar fueran más fuertes que cualquier dificultad. El mercado había sido agotador, pero Huyen mantenía una sonrisa cálida en el rostro. Por dentro guardaba un plan que había estado preparando durante días. Hoy quería hacer algo muy especial para Ye. Cada verdura vendida, cada intercambio con los clientes, era un paso más hacia la sorpresa que había ideado. Sabía que aunque la vida cotidiana estaba llena de trabajo y esfuerzo, pequeños gestos de amor podían iluminar los días más sencillos. Al terminar de vender todas las verduras, Huyen pasó por la tienda y escogió cuidadosamente un pequeño pastel de cumpleaños. No era un pastel lujoso ni grande, pero para ella representaba todo el cariño y la gratitud que sentía por Ye. Luego eligió un par de prendas nuevas, doblándolas con cuidado, pensando en la sonrisa de sorpresa que esperaba ver en él. Cada detalle estaba pensado con ternura y atención porque quería que este día quedara grabado en su memoria como un momento de felicidad pura. De regreso a casa, Huyen se puso manos a la obra para preparar una comida completa. Sus manos se movían con rapidez y destreza en la cocina, cortando, lavando y cocinando, mientras su rostro reflejaba emoción y alegría. Cada movimiento era una manifestación de su amor y dedicación, de su deseo de que De sintiera cuánto lo valoraba. Maya y Bibi no podían contener su entusiasmo.
La niña ayudaba a recoger las verduras, y el perro corría de un lado a otro contagiado del ambiente alegre de la casa. Ambos participaban sin saber exactamente lo que estaban preparando, pero felices de colaborar y de formar parte de la sorpresa. El hogar se llenó de aromas que despertaban el apetito y de risas que resonaban por cada rincón. Cada pequeño gesto, desde el pastel cuidadosamente colocado hasta la mesa preparada con mimo, estaba impregnado de amor. Huyen miraba a su alrededor viendo a Maya y a Bibi animadamente involucrados, y sentía una satisfacción profunda. Aquel día no era solo sobre comida o regalos, sino sobre la familia, la dedicación mutua y el cuidado que hacían de cada momento algo especial. Al caer la tarde, una lluvia repentina comenzó a golpear suavemente el techo, y el viento silbaba entre los aleros de la casa, creando un murmullo constante que acompañaba el final del día. Regresó del trabajo agotado después de una jornada entera bajo el sol y la lluvia, sin imaginar lo que le esperaba al cruzar la puerta. Ante él, la escena era un contraste perfecto con la tormenta exterior. Un humilde pero acogedor banquete estaba dispuesto sobre la mesa y los ojos de su esposa e hija brillaban con alegría y expectación. Huyen, con su ternura habitual, le indicó con un gesto que se sentara mientras Maya, con la impaciencia y la inocencia de sus 6 años, traía un pequeño pastel con la inscripción «Feliz cumpleaños». La vela en el pastel fue encendida, y de repente la pequeña casa se llenó de una luz cálida y de un ambiente festivo inesperado. Maya reía y se colocaba en la cabeza un sombrerito de papel, moviéndose de un lado a otro con entusiasmo, mientras Bibi, el perro travieso, parecía unirse al festejo con sus brincos y su alegría contagiosa. La combinación de la luz titilante, las risas infantiles y los aromas de la comida casera transformó la casa en un refugio de ternura, donde la lluvia y el viento afuera no tenían cabida. Cuando Huyen entregó cuidadosamente a Dee la camisa nueva, el regalo que había comprado con esfuerzo y cariño, él sintió un nudo en la garganta. Los ojos se le humedecieron y una emoción contenida durante años brotó de golpe. Nunca antes en sus 38 años de vida había celebrado un cumpleaños completo rodeado de amor genuino y de personas que realmente lo esperaban y recordaban. En ese instante, cada gota de lluvia que golpeaba la ventana parecía diluirse ante la calidez del momento que vivía dentro de su hogar. La sencillez de la comida, el pequeño pastel y los detalles que Huyen había preparado cuidadosamente se convirtieron en un regalo invaluable más allá de su valor material. Era la prueba tangible de que la dedicación, el amor y la unidad familiar podían transformar cualquier día común en un recuerdo inolvidable. Dee, con el corazón lleno, comprendió que todas las dificultades y sacrificios que había enfrentado tenían sentido porque finalmente tenía un hogar al que volver, un lugar donde se sentía querido y seguro. Maya no dejaba de reír, feliz de ver a su padre emocionado, y Bibi corría alrededor de la mesa como celebrando a su manera. Huyen los observaba con los ojos brillantes, disfrutando de cada gesto, cada sonrisa, cada pequeño detalle que había planeado para que este cumpleaños fuera perfecto. No había necesidad de lujos ni grandes ceremonias. La verdadera riqueza estaba en la presencia mutua, en el cuidado y en la alegría compartida. Fuera, la tormenta continuaba, el viento azotaba los árboles y la lluvia tamborileaba en el techo. Pero dentro de la casa, cada risa, cada mirada y cada gesto de cariño disipaban cualquier sombra de frío y soledad. Era un recordatorio de que los momentos más valiosos
no dependen de lo que se posee, sino del amor que se da y se recibe, mientras el día llegaba a su fin. De permaneció sentado con el corazón rebosante de gratitud y felicidad, abrazando a Huyen y contemplando a Maya. Por primera vez sintió verdaderamente que después de tantas dificultades y desafíos, había encontrado un hogar lleno de amor y un refugio donde siempre podría regresar. La lluvia seguía afuera, pero dentro de la pequeña casa, la luz, las risas y la calidez de la familia lo envolvían y en silencio. Se prometió a sí mismo cuidar y valorar cada momento de esta nueva vida juntos,